es la embajada donde tú siempre eres bienvenido. Como ya saben, un viernes de cada mes lo dedicamos a este contenido que son los viernes de Atípica, donde hablamos de autismo y otras condiciones del neurodesarrollo. Mi hermano Raymond Moreta no va a poder acompañarnos hoy, pues se encuentra en la ciudad de Miami presentando la premier de la película dominicana Dani 45, que ya ustedes pudieron verla en todos los cines del país. Pues en ese momento, entonces ya la gente que está en la ciudad de Miami puede disfrutar de la película Dani 45. Hoy tenemos, como de costumbre, un invitado que ya ustedes conocen, es el licenciado Heisenberg Pedrullar, especialista en intervención e evaluación en autismo, psicólogo clínico, y vamos a hablar acerca de un tema que se habla muy poco, el autismo en adultos. ¿Cómo es la vida de una persona adulta? Porque siempre que hablamos de autismo empezamos a analizar cómo es la vida del niño, si, cómo va a ser en la escuela, pero casi nunca se habla de qué pasa cuando ese niño o niña con la condición de autismo crece. Adelante, Heisenberg. Hola, hola. Mere, gracias por la Hola. invitación a Raymond, que anda figureando para los Miami. Oh, Ay, no, no. no puedo con Raymond, está muy fuerte el muchacho. Internacional. Sí, muy buena la película, Daniel me invitó a la premiere y estaba muy chula, la verdad que sí. Sí, un Claro, poquito fuerte la película, pero muy, muy sí, interesante. no es para niños, pero resalta una realidad que, pues, cabe decir que se vive acá. O sea, es algo que es digamos que es casi histórico, es casi, digamos, narrando una realidad dominicana. Nada, Nere, Así es. entonces, como la pregunta, volviendo al tema ya del autismo, la pregunta que hacía sobre lo que es la vida adulta, sobre cómo se maneja o cómo es la vida de una persona ya después que rebasa ciertas edades. Y esa realidad hay que abordarla desde muchos puntos. En Estados Unidos no, la realidad es un poquito diferente debido a que la estructura ya pues social, cultural y a nivel gubernamental, las asistencias que le dan a un adulto pues tienden a ser un poquito mejor o tiende a haber más opciones. Cuando hablamos allá acá de República Dominicana, trayéndolo para el patio, como dicen, en el patio es complicado, es muy complicado. Primero porque los programas públicos de asistencia, y en su mayoría hasta privados, al parecer perfilan a la persona que solamente va a tener autismo hasta los 18, 19 años. Eso es el primer perfil. O sea, yo te perfilo y no hay ninguna estructura que esté diseñada para yo abordar tus necesidades, que son muchas, porque el esquema de vida de la persona con autismo va a venir arrastrando el nivel de autismo que tenga, o sea, según el nivel de autismo que tenga. No es lo mismo, por ejemplo, un nivel de autismo severo, moderado, severo, leve, o una persona que esté simplemente con rasgos y esté dentro del espectro. Las personas, y esto es la parte más graciosa y más jocosa de todo lo que es el proceso. Mientras más leve es el autismo, más complicada es la vida adulta. Eso es algo que Totalmente de acuerdo. la gente no Sí, yo entiende. entiendo, Heisenberg, que cuando hay una condición severa y se trata a la persona como niño con autismo que va a ser dependiente de sus padres, entonces una persona que tiene de alguna manera la vida resuelta, tiene techo, comida, no se tiene que preocupar por la situación global, los empleos, pero una persona que tiene un nivel de autismo leve, como tú explicabas, que está consciente de su realidad y que necesita mantener, conseguir un empleo. ¿Cuál es la situación laboral de una persona adulta con autismo? Y no solamente el empleo, hay que entender que cuando tú tienes un autismo leve, normalmente es una persona que no tiene problemas de aprendizaje en su defecto cuando llega a su vida adulta, es una persona que no tiene problemas para comunicarse de forma, o sea, lo que es el perfil de la formalidad del lenguaje, del uso práctico y funcional del lenguaje como tal, pero sí tiene situaciones para lo que son las competencias adaptativas y lo que es la parte de la socialización. Entonces, tienen que entender esa parte de que el concepto de socializar, como lo decimos siempre, es un lenguaje. Socializar es un lenguaje y está definido
por los patrones de conductas sociales donde el niño está desenvolviendo, o sea, en donde vive y la cultura de ese sitio. Entonces, ese patrón de conducta que tú aprendes, que es un idioma, que tiene su código, tiene su sintaxis, tiene todo, esa parte yo no la domino. Entonces, al yo no dominar eso, necesito eso para introducirme en ciertas áreas laborales, personales. O sea, para yo tener pareja, yo tengo que saber cómo enamorar a una muchacha, o en su defecto, yo tengo que saber cómo comportarme. Para la mujer es un poquito más fácil. Un poquito, ustedes van ahí porque ustedes que laboran, ¿entiendes? Ustedes tienen esa facilidad de que, mira, el tigre me está enamorando y tienen más venta, pero ya una persona con autismo que requiere de ciertas características sociales para inclusive ser atractivo hacia el sexo opuesto, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista a través de la economía, a través del físico, entonces ahí ya comienza a distorsionarse lo que es la capacidad de ellos, porque es que a mí me importa un carajo el físico. Entonces, Heisenberg, aplatanándolo un poquito, un varón adulto con la condición de autismo que de repente quiere ligarse a una muchacha, ¿qué sería esa limitación? ¿Cómo se ve? Porque no es como el síndrome de Down, que le vemos una afectación física, que sabemos que tiene una condición. Es un muchacho que va a lucir completamente normal. ¿Qué es lo que lo hace diferente? No, porque va a tener comportamientos atípicos, independientemente no tenga rasgos en la cara, no tenga pues indicadores significativos de lo que es la condición. Sí va a tener conductas que son o excéntricas o están fuera de lo normal, o son cosas que él, independientemente de todo, no va a poder encajar en ese grupo social. Y eso se ve, tú lo comienzas a ver desde la etapa de niño. O sea, cuando tú hablas de un niño para poder adaptarse a un grupo, el niño a los 3 años solamente necesita procesos físicos de comunicación. Después de 5 hasta los 10, ya necesita por lo menos cierto grado de lenguaje formal. Pero ya desde los 10 en adelante necesita conocer lenguaje social. ¿Y qué es el lenguaje social? Es el lenguaje urbano, es entender sarcasmo, es entender posturas del cuerpo, es entender gestualidad facial, o sea, que yo en la cara te haga mueco, te corte los ojos o haga un gesto cuando tú me dices algo, es entender los límites sociales, o sea, ellos tenían un filtro en la boca que no lo tengo, un filtro en la boca y en la forma de actuar, yo no lo tengo. Si yo me dice, este día no me gustó ahí, yo te voy a decir que el olor que tú tienes en el cabello no me gusta, o sea, va a ser una dinámica de interacción que va a ser compleja y estas personas pues transmiten una aura de que son, pues digamos, intransigentes, una aura de que no me importan los sentimientos de la otra persona. Entonces, eso limita mucho lo que es el acceso al patrón de conducta social. El acceso al trabajo, el acceso, a veces tú tienes personas que no pueden pasar una entrevista porque hubo uno que le hicieron una pregunta de un café como algo subjetivo, un test de psicología industrial, y el muchacho se me trancó porque él decía que no le gustaba el café. Entonces, en la Okay. pregunta, una pregunta sencilla, él no pudo buscar la parte subjetiva de eso. Entonces, aparte de eso, muchas veces no se me le crean las necesidades a la persona desde niño. Y como tú dices, se me le acomoda mucho el mundo. Mi mundo está Sí. muy acomodado. Entonces yo no tengo necesidades. O entiendo que no las tengo porque mi papá me sobreprotege. Es el esquema de la familia y la sobreprotección de la familia. Ay, no, que muchachos no puede coger carro, y si se me roban, y lo otro, y no puede trabajar. Yo tengo un muchacho ya que tuvo una pelea con la mamá que le decía que lo odiaba. Yo te odio, mamá, porque Okay. yo quiero Crunchyroll. Entonces tú no quieres pagarlo, pero tampoco quieres que yo trabaje. Y yo quiero trabajar en un supermercado. Y la mamá que no, que él tenía que acabar una carrera y una oficina. Y él lo que Ah, quería era pagar su eso es rol. típico. ¿Entiendes? Eso Entonces, es ese típico. tipo de. Entonces, sí, Heisenberg, algo que siempre nos estamos preguntando en nuestro entorno, probablemente convivimos con una o más personas adultas que tienen la condición de autismo y no nos damos cuenta. Es una persona, porque siempre que hablamos de que hay una afectación en la comunicación en autismo, mucha gente se estará imaginando que es mudo o que de repente va a tener otra condición en el lenguaje específicamente, de que va a ser tartamudo, y no necesariamente. Es una persona que probablemente se va a comunicar muy bien, es la comunicación social, cómo
¿Cómo tú de repente alguien puede diferenciar eso? El esquema, inclusive la mayoría de personas con autismo adulta tienen un tono muy parecido a Leonel Fernández. Escúchame, Leonel. Ok. Para la gente que nos ven de aquí de la ciudad de Nueva York, Leonel Fernández, alguien que habla un lenguaje muy, palabra rebuscada, ¿no? Eso sería una. Técnico, un lenguaje muy Una persona técnico. Entonces, que habla habla muy muy técnico técnico con y con todas sus acento extranjero también puede ser otra, ¿no? Eso es lo que se entiende como lenguaje idiosincrásico. Yo tengo dos personas que trabajan con nosotros que tú comienzas a escuchar y tú dices, wow, pero ¿de dónde esta pana? ¿De dónde esta tipa? Esta tipa Sí. realmente no lo puedo ubicar de dónde carajo es que ella, pero es que el lenguaje idiosincrásico, al igual que el neologismo cuando están más pequeños, es una modulación, una articulación, un tipo o sea, de cómo ellos hacen la foniatría, que es muy peculiar de ellos. O sea, ellos lo crean ese tono con una combinación de muchísimos tonos diferentes. Y ahí inclusive él te Sí. puede meter jergas de otro país, tonos de otro país, acentos de tres países diferentes, lo liga a los tres. Entonces, cuando llega al sitio, wow, pero ya, entonces está la otra parte también de lo que es la imitación. Recuerden que la imitación desde pequeñito es muy importante. ¿Okay? Que el niño copie Sí. ciertos patrones de conducta. Cuando el niño va creciendo en la adolescencia, la imitación es parte de cómo él se integra al proceso social, porque cuando yo me voy a entregar al grupito de muchachitos, yo digo, wow, mira, yo quiero los tenis que tiene el panita, yo me hago la misma pelada, yo hago igual, la ropa. Cuando tú estás grande, tú siempre tienes algún rol que tú inicialmente, cuando estás iniciando tu vida adulta, lo copias, tienes un patrón de conducta. Me gusta tal escritor, tal tipo, o copia a mi papá, yo soy una imagen de mi papá. Yo tengo personas donde yo cojo ciertos patrones de conducta sociales, no todos, Así es. pero cojo ciertos. Entonces esa imitación en adulto no se da, entonces ellos llegan con su estilo que puede ser del año 1970. O sea, puede ser una cosa en la forma de hablar, en la forma de vestir, y cuando tú llegas a sitios extraños que te ven el perfil, pues entonces muchas veces tú vas a tener una situación a nivel social, dependiendo, claro, está la cultura, pero en una cultura como la de nosotros, que es tan superficial, que está orientado tanto a cómo yo me veo, quién yo soy, qué yo tengo, pues obvio, vas a tener dificultades para inicialmente demostrar ciertos procesos de valía. O sea, como que tú vales algo, es complejo aquí para ellos. Y En Estados Heisenberg Unidos, también a nivel internacional, que es algo que sí se puede dar, que es la inocencia que caracteriza a la persona con autismo a lo largo de toda su vida. Una persona que no tiene malicia, que para una algunos, persona con autismo todo el mundo es bueno, todo el mundo es confiable. algunos, algunos, la malicia ellos y unos que lo desarrollen más de la Sí, cuenta. espérate, sí, en mi grupo hay uno que no, que yo digo, bueno, este muchachito como que, este sí es No, terrible, ese sí no, tiene hay una unos, malicia, pero bueno. inclusive hay malicias de personas con autismo que responden a comportamientos compulsivos. Si yo me cogí, esa es otra parte del patrón de conducta autístico, las restricciones a nivel de comportamiento, o sea, como yo soy muy rígido para romper conductas y también cómo me fijo con cosas. Siempre le cuento la historia de que yo vi una persona muy famosa, no famosa en el sentido de que era una persona que era muy famosa en su área, era una persona del área de medicina muy famosa. Y esa persona tenía problemas con el esposo, un hombre que ganaba pila de cuarto, pero tenía una obsesión compulsiva de comprar libros. Pero una Ok. situación que tenía la marquesina llena de libros, la cocina llena de libros, el baño lleno de libros, el cuarto lleno de libros, la sala llena de libros, el parqueo lleno de libros. O sea, ponte a pensar que si el tipo se metía 40,000 pesos en el bolsillo, los 40,000 pesos lo compraba de libros. Eran de libros, wow. Él lo leía a todos, él lo Sí. leía, o lo leía por un brain. El tipo era una supercomputadora a nivel Dios. Pero la mujer decía, oye, a nosotros ganamos bien, pero a nosotros como que no, hay cosas más prioridades que comprar tanto libro. O sea, si tú Contrato te su libro. ganas, el tipo ganaba 300,000 pesos y él se lo dejaba en 300,000 pesos, 300,000 pesos y lo compraba de libro. Ok. Entonces también estaba el patrón de conducta que ella decía que ella no lo entendía, porque esa es otra cosa, las mujeres tienen y los hombres tienen un lenguaje que son acuerdos no verbales, que son cosas que tú no las dices. Entonces, por ejemplo, una tipa le decía, yo no tengo nada,
tú sabes que te quiere dar con un bate. Cuando la mujer hace esto, que Así cruza es. los brazos y dice, yo no tengo nada, tú supiste que lo que te Ahí, va a dar ahí con el un bate, problema. viene el guamazo ahí con el bate, Sí. pero él se queda en un punto como que, ay, ella no tiene nada, él no va a saber leer los cues Ella no sociales. entiende esa subjetividad. Y mira que enamoran mucho ellos porque por lo llano y por lo honesto de su lenguaje. Y de su comunicación, te van a decir la verdad, son pesados, si algo les molesta no van a tener filtro. Y hay gente que le gusta ese tipo de cosas, hay mujeres que se sienten atraídas a ese tipo de hombres porque sienten que no están simpiando, como dicen, o sea, no están en Y simpeo, eso que ellos igual son hombre y mujer también, o sea, esa situación también se da porque el autismo de mujeres es otro tema muy diferente, que lo tratamos antes cuando hablábamos de el contenido que hicimos sobre Cupido Azul, hablábamos de amor y amistad en autismo y hablábamos de esos temas de la parte del enamoramiento en personas con autismo, tratamos esa parte, lo pueden ver ahí en el canal. Entonces, también la parte de Heisenberg, que es importante, que no podemos dejar fuera, una persona que es muy limitada con los gustos, ¿no? Una gente que tú sales a comer y no come de nada, lo que llamamos mañoso dominicanamente. No es que todo el que es no, mañoso es autista, pero por ahí va más o menos una de las solo la tantas comida, características. no solo la ¿Cómo? comida, yo tenía no solo la No, no comida, solo la el comida, sino con todo. adherirse a la rutina. Como yo te dije, había uno que fue por resort para Bávaro. Y ese volvía todos los días a dormir en su cama y volvía a resort en la mañana. Desde Bávaro arrancaba para acá, ¿Cómo? para la capital. Así No, mismo, yo cuando no se lo acababa, creo. el tipo arrancaba para acá a dormir en su cama porque él entendía de ese año y no dormir fuera de mi casa. Y no era por la mujer ni nada. Entonces, como te digo también, las mujeres van un poquito más sencillas porque las mujeres, a veces, como dicen, hay unos tigres que les gustan a las mujeres locas, hay unos tigres que les gustan coger su pela y les gustan sus mujeres. Los tigres hacen de todo por las mujeres. Los tigres entran en todo, pero no es alrededor. Una mujer busca cosas muy específicas en un hombre para llamar, para considerarlo atractivo. La mujer lo que tiene es que tener, es más, mira, hay unos tigres que nada más tiene que estar respirando. Hay unos tigres que nada más que respiran. Si respira Oye, está nada más bien. que respira, no le importa nada. Pero las mujeres no son así. Las mujeres no tienen este perfil, la dinámica de cortejo, la dinámica de tú conseguir pareja entre hombres y mujeres es muy diferente. Las variaciones son muy Así marcadas. es. Mm. Bueno, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que la cosa se ha volteado un poquito, entonces los varones sí están teniendo sus dificultades con la parte que el acoso, porque de repente es un muchacho sin filtro y dice las cosas o se queda mirando a una muchacha, entonces aquí eso le está causando muchos problemas a los adultos con autismo y las muchachas con el feminismo que no se atreven a tomar una iniciativa, entonces ahora se está poniendo complicado para ambos sexos. El feminismo no ayuda a nadie realmente. El Feminismo, porque feminismo vino a dañar todo. el feminismo real sí, pero la locura nueva me está mal parando más a los muchachos en ese sentido, porque me le está limitando las opciones que ya la tenían con dificultad anterior. O sea, de por sí lo tenían difícil. Ahora se la ha puesto 1 millón de veces más difícil. Para todo, porque esa dinámica está haciendo que lo que sufra al final del día es el esquema de la familia, que es la Así, célula de la sociedad. Entonces eso es lo que pasa. Mira, ya son las... así. no, Sí, nos quedan 2 minutitos, Heisenberg. Me gustaría que me digas en 1, 2, 3, no, no quedan 2 minutos. cuáles son esas. Perdón, ¿me No, escuchas? quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos todavía. Ah, ya, yo estoy viendo mal. Debo cambio de hora aquí. Perfecto, todavía tenemos más que abordar. Entonces, me gustaría entonces que habláramos ya de esa parte de cómo vemos esa afectación en el lenguaje, que sobre todo la parte que es difícil para muchas personas entender cómo es que hay una afectación en el lenguaje, porque yo veo que esta persona adulta es muy inteligente, algo que siempre la gente va a decir, es como, no, pero yo no le veo ningún problema, es muy inteligente, o sea, ¿dónde es que está esta afectación que podemos de alguna manera palpar y ver? Lo que pasa es que cuando tú hablas de afectaciones del lenguaje, el lenguaje a veces la gente cree que es simplemente hablar. Y cuando tú hablas, porque nos vemos y nos enfocamos en la parte del lenguaje única y exclusivamente verbal.
Pero cuando tú hablas de una comunicación funcional, que es lo que tú analizas, es primero que esta comunicación no tenga componentes autísticos, o sea, no tenga conductas autísticas en el habla, ecolalia, lenguaje idiosincrásico, neologismo, utilización práctica del habla, o sea, iniciación de la comunicación. Todo eso son aparatos o mecanismos autísticos que el niño desarrolla y que muchas veces, dependiendo del nivel de autismo, lo traspasa a la vida adulta. Ahora bien, cuando tú te hablas de que el niño perfecto tiene toda su palabra que tiene que tener, hace frases, hace todo eso, mi interés después de ahí es que él comprenda los procesos no verbales, comenzando por los gestos, que él sepa que tú le piques el ojo y que es relajando lo que tú estás diciendo, que si yo subo el hombro, quiere decir que yo no sé, que si yo hago un gesto con la boca o corto los ojos, quiero decir que no me gusta algo. Las posturas, los gestos, la gestualidad, el lenguaje no verbal, la emoción que la persona plasma en la cara, que a veces son muy sutiles. Cuando a ti te molesta Ujú, algo, y una persona que normalmente está adecuada a leer este tipo de lenguaje te va a decir, va, te pasó algo, porque vas a notar el cambio en las facciones del rostro diciendo y comunicándote que algo no me gustó. Entonces, ese tipo de mecanismo de comunicación, la gente no entiende que tú tienes que entrenarlo como si fuera una terapia del habla formal a un niño chiquito. En adultos, tú muchas veces tienes que ok, hacer lo que ellos, terapia de espejo, que ellos reflejen las emociones, que ellos comiencen a practicar las emociones. Por eso, Raymond, yo siempre he propuesto que hagamos la dinámica de la parte de locución, porque ellos necesitan, con la parte del lenguaje ujú, idiosincrásico, necesitan sí, también aprender a modular, a comunicarse, a que la ansiedad no le gane cuando están hablando, porque muchos desarrollan tartamudez también. O sea, esta parte de la tartamudez la desarrollan, no, y no logro transmitir claro. la idea de funcional y social. Entonces ahí viene toda esa amalgama de que entiendan las leyes sociales. Yo aquí me tengo que sentar tranquilo, no puedo vocear, yo no puedo estar tocando la mano, yo no puedo pararme a preguntar la cosa 10 veces, yo tengo que pedir permiso para pasar. Todo eso es lenguaje social, todo eso que yo, si voy a hablar a una persona, tengo que buscar un mecanismo donde yo no haga el mismo acoso, allá es más difícil, tú enseñarlo a qué es acoso, qué Ujú, no es acoso, que aquí pasa, porque mi exacto. hermano tuvo problemas a mi hermano tuvo problemas en Estados Unidos, porque a mi hermano le gusta saludar mucho. Y él va y saluda a las mujeres y le llamaron a la policía en un mall allá. Aquí no es tan fuerte, Wow. pero aquí yo he tenido problemas en el supermercado nacional, por ejemplo, que él fue a saludar a una señora y la señora hizo un alboroto. O sea, hizo un alboroto que yo dije, señora, pero, o sea, discúlpeme, pero está bien. Él es mi hermano y él la estaba saludando simplemente. Yo no lo conozco y yo, Taña Peña, pues disculpe. Yo no me senté ni siquiera a explicarle qué era la condición porque ella estaba en un punto donde estaba histérica. Yo no sé el problema que ella tenía de mano, si ella había tenido una situación, no la voy a Claro. juzgar. ¿Me entiendes? No se puede juzgar. Yo antes juzgaba mucho a la gente por eso, pero a veces que la gente no sabe o tiene un proceso de vida detrás. Ahora, que tú tengas eso, yo tampoco voy a permitir que tú me atropelles a mi hermano, yo te pongo un stop y lo retiro. ¿Entiendes? Así es. Eh, pero es difícil y entonces cuando tú te vas al esquema social, a pesar de que el autismo suena mucho, la mayoría de gente en la calle no sabe lo que es el autismo. Y de adultos saben menos lo que es. El autismo en adultos saben todavía menos cómo identificarlo porque es el tipo de autismo más difícil de identificar. Y es el tipo de Y el más autismo que es más... complejo, porque es el más complejo porque se les exige a los adultos unas competencias sociales que no tienen. Exacto. Y casi siempre se les dice, bueno, pero tú eres muy inteligente, yo vi que te graduaste de la universidad, ¿cómo es posible que tú no puedas ejecutar tal o cual tipo de comportamiento en ciertas áreas? Entonces es una persona que es lo que llamamos un genio tonto, que tiene muchísima información, pero que no la puede utilizar en su vida diaria. Es de la Y la manera parte como mejor lo puedo ver, Y la parte de la sexualidad. Hay niños niños sobre y niñas todo. con autismo. Las niñas con autismo, en un porcentaje muy alto, son asexuales. O sea, no tienen interés. Los niños, en muchos casos, también. O sea, las niñas Ujú. están un 60 y en los niños está como un 50. Son asexuales, no tienen interés en tener relaciones sexuales con nadie. Y si tú bien tú dices, como chiquito, eso es una ventaja. Después de adulto, eso hasta cierto punto, para tú establecer cualquier tipo de relación personal íntima, vas a tener que tener acceso a eso. Pero yo no tengo interés en tener pareja, yo no tengo interés en tener nada.
no tengo interés en interactuar con las personas. Entonces ahí ese tipo de proceso social también me los afecta. Están los otros que es lo contrario, hay una hipersexualidad, que yo probé el sexo y me fijé con el sexo, se vuelve una obsesión para mí por el nivel de estímulo que tiene. Entonces ahí vienen las obsesiones con las parejas, que son obsesiones complicadísimas. O sea, cuando una persona con autismo se afició de una gente, eso es complicado, porque ese esquema de fijaciones te hace una situación que llega a un grado que hasta es complicado y es difícil de manejar, muy, muy difícil de manejar. Entonces está la parte de los otros también, desde cuando están entrando en la parte de la masturbación, todo eso debe de manejarse, debe de estimularse de forma adecuada, sin llegar al punto de sexualizar los niños, pero sí al punto de extender y hacer lo que ellos comprendan la idea, que ellos comprendan la idea de que eso es parte de las interacciones sociales y eso es un poquito complejo por la característica de su cerebro. Bien, eso es muy complejo Claro. esa parte. ¿Cómo podemos Entonces, ayudar a nuestros niños para que cuando lleguen a la edad adulta no tengan todas estas dificultades? Porque yo creo que los vemos siempre como bebecitos y tratamos siempre de, como tú dices, acomodarle tanto el mundo que cuando se enfrentan a la vida, entonces no tienen nada de herramientas. mira, la vida adulta se trabaja desde pequeño, no es que es imposible trabajarla después de adulto. Lo que las personas tienen que entender que uno, dependiendo del nivel de autismo, y dependiendo pues la carga de procesos médicos que el niño tenga, o sea, si tiene enfermedades médicas, si tiene enfermedades, o sea, el autismo no es una enfermedad, pero viene, como tú sabes, viene con otras enfermedades, viene con alergias intestinales, viene con epilepsia, viene con un paquetón de cosas, que es un perfil médico. Dependiendo el nivel de autismo y el nivel de características médicas, pues entrenar eso, hay que entender que eso va a tomar más tiempo que el de un niño pequeño. Las terapias en autismo adulto son largas, no son cortas, señores. Y si el nivel de autismo es muy bajo y él está consciente de toda la situación, debe haber una disposición de esa persona a participar en ese proceso terapéutico. En la mayoría de los casos ellos sí quieren cambiar porque tienen un proceso de estrés muy alto, pero es una terapia que es larga, es compleja y es igual que la de los niños en el sentido de que es muy invasiva. Tú tienes que estar con esa persona en diferentes ambientes, midiendo cómo él se desenvuelve, reeducando, corrigiendo y haciendo las inducciones del lugar, anteriores y previas a ir a ese sitio. Entonces tú tienes que hacer un entrenamiento muy fuerte con esas personas y tienes que integrar a la familia, sensibilizar a la familia, porque la familia es un eje que, si bien puede ser de apoyo, es un eje también que va a satanizar a ese niño por su condición. ¿Entiendes? Cuando realmente no, en muchos casos ya no depende de él, es un proceso compulsivo que hay que entender esa parte. ¿Entiendes? Eso se tiene que trabajar. Eisenberg, me gustaría esa parte tan importante. Cuando una persona adulta se está portando mal, entre comillas, que muchas veces lo que hacemos es aislarlo, como no queremos que comparta porque de repente hace una rabieta o extraña cosas, y es un adulto que no recibió diagnóstico a tiempo y de repente no se le dio la herramienta. ¿Cuál sería tu recomendación? Ya estamos casi al final de este programa. Es que al final del día, todos los procesos de autismo implican una inducción inicial, o sea, indica tú entrenar a la persona en cómo comportarse y después llevarlo a un ambiente donde él pueda hacer uso de eso y tú hacer las correcciones del lugar. Tú no puedes tratar de corregir a una persona con autismo, ni siquiera un niño con autismo, en un ambiente donde tú le pongas y él no tenga algo previo con qué, o un mecanismo previo con qué lidiar con eso, porque él va a buscar el de él y el de él va a ser autístico. ¿Okay? Esa es la parte que tenemos que entender, el preentrenamiento previo. ¿Eh? Bueno, Entonces, pues ya llegamos al... ya para anunciar lo último, la Fundación Dominicana de Autismo, recuerden que tenemos nuestro congreso, nuestro segundo congreso internacional a finales de abril, un congreso orientado con una dinámica donde vamos a tener diferentes perfiles desde el abordaje médico completo. Aquí estamos hablando de neurología, genética, gastroenterología, audiología, oftalmología, y vamos a tener pues la parte psicológica con los diferentes métodos de intervención, vida adulta. Vamos a tener todo eso, la dinámica de la nutrición, todo eso, y por último lo que es el aspecto escolar. Vamos a tener un congreso dividido en estos tres factores y va a ser muy interesante ver el abordaje completo. Entonces, de la Fundación Dominicana de Autismo.
Bien, entonces ya sabemos, ese congreso es a finales de abril, tengo entendido, A ¿verdad, finales de Reinaldo? abril. Estamos viendo si son 2 días o Así uno, es. inmediatamente me lo anuncio. Entonces, este congreso es para profesionales y también para toda la familia que tiene un ser querido con autismo y otras condiciones. Sí, normalmente orientaba a todo. Yo siempre oriento todo y cuando hablo con los expositores trato de que, pues digamos, el proceso de cómo transmiten la información sea lo más simple posible. O sea, que sea una cosa que sirva para todos. Claro está, va a tener su carga técnica porque todos estos procesos van a ser expuestos por profesionales de la salud, pero va a haber también participación y anécdotas de padres. Van a haber padres que van a decir su historia y vamos a tener profesionales que van a trabajar otros aspectos de la vida adulta con métodos nuevos. De acuerdo, entonces ya saben, el final de abril tendremos ese congreso, yo tendré el honor de participar también, estaré por allá dándole el calorcito a la gente de República Dominicana en el Congreso de Autismo de Food Autismo. Bien, entonces llegamos al final de este programa, la próxima vez estará Raymond con ustedes y nos vemos dentro de un mes en el próximo viernes de Atípica aquí en la Raymond, Embajada. si tú no me traes pantaloncillo y media, ni siquiera te aparezca por el país. Oye, que yo sé dónde tú vives. Oye, dónde tú vives. Bueno, ya ¿Eh? saben, Raymond. Bye, bye. Si te gusta ese contenido, suscríbete, activa la campanita y comparte en todas tus redes sociales. Las informaciones emitidas en este canal están basadas en los testimonios de familias de personas con discapacidad del desarrollo y ampliadas con recopilación de datos científicos de fuentes externas. Nuestro contenido nunca pretende reemplazar la opinión médica. Antes de iniciar cualquier tratamiento o plan de intervención terapéutica, consulte al médico o pediatra del paciente.